Muy buenas noches, hermanas de Creadas por Dios. Nos alegra poder saludarlas este nuevo lunes de Taller Estudio, un tiempo que el Señor nos concede para seguir creciendo en el conocimiento de su palabra. Damos también una afectuosa bienvenida a quienes verán en diferido por el canal de YouTube de Creadas por Dios y también a través del canal de Radio Entre Cristianos. Hoy nos gozamos de manera muy especial, ya que contamos por segunda vez con la participación del pastor Hugo, a quien recibimos con mucho cariño y gratitud. El pastor nos estará compartiendo con nosotros un tema muy, pero muy necesario y edificante, como es la antropología cristiana, que nos ayuda a entender quiénes somos a la luz de nuestro Creador. Con corazones agradecidos y muy expectantes, demos gracias a nuestro buen Dios, quien nos ha reunido nuevamente con el propósito de edificarnos en su verdad. Entonces les invito, mis queridos hermanos y el pastor, que iniciemos este tiempo poniéndolo en la presencia de Dios en oración. Oremos. Padre eterno y santo, nos acercamos ante usted con reverencia, agradecimiento por su fidelidad y misericordia. Gracias, Señor, por habernos guardado hasta hoy y por permitirnos reunirnos una vez más como sus hijas, llamadas por gracia y redimidas por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Le damos la gloria porque cada encuentro es una oportunidad para conocerle más profundamente. Y le rogamos que en este taller abra nuestro entendimiento para contemplar las maravillas de esa verdad. Le pedimos también, Señor, que bendiga de manera muy especial al pastor Hugo, úselo como instrumento suyo para instruirnos con claridad, con fidelidad bíblica y con amor pastoral. Le suplicamos que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que nos confronte, nos consuele y transforme a su voluntad. Que todo lo que compartamos esta noche, Señor, sea para la edificación y que su nombre sea exaltado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, mis hermanas, damos bienvenida a las que se están uniendo. Le damos nuevamente una bienvenida al pastor que está con nosotros. Nos va a dar un tema muy, pero muy edificante y muy necesario para nuestro fortalecimiento en nuestra fe, que es antropología cristiana. Gracias, pastor, porque nuevamente aceptó nuestra invitación y bienvenida a esta casita, y le dejo todo el espacio para que nos pueda guiar en esta enseñanza. Amén, muchas gracias, mi hermana Mónica. Y no, yo agradecido que me inviten nuevamente aquí. Yo siempre cuando me llaman a hablar de estos temas, aquí estoy. Entonces, agradecido, bienvenidas mis queridas hermanas. Sí, es un tema bastante importante el que vamos a tratar hoy, la antropología bíblica, que es el ser humano, ¿no? Voy a compartir mi pantalla, creo que sí puedo, ¿no? Sí, pastor. Bien, este es el tema para el día de hoy, una introducción a la antropología bíblica, y como había puesto ahí, si nos queda un poco de tiempo, también hablaremos un poco de escatología individual, que son temas que están conectados ahí, ¿no? Sobre el destino del ser humano. Cuando hablamos de escatología individual, hablamos de cuál es el destino final del ser humano, ¿sí? Son cosas que van conectadas. Una cosa es saber quiénes somos, de dónde venimos, ¿no? Esa es la antropología, y un poquito hay que conectar también y a dónde vamos, cuál es nuestro destino, nuestro propósito en la vida. Entonces, ese es el tema para el día de hoy, para esta noche. Si tienen durante la charla alguna inquietud, alguna pregunta,
Podemos compartirlo solamente si hacen clic en el icono de levantar la mano. Entonces es más fácil, ¿no? Llega una notificación y cedemos la palabra si alguien tiene alguna inquietud del tema que vamos a tratar. La antropología bíblica, les decía, es el estudio del ser humano. La palabra antropos en el idioma griego es ser humano, ¿no? Hombre o ser humano en sentido general. Y antropología, entonces, es el estudio acerca del ser humano. No como un estudio secular, como existe la ciencia de la antropología, sino aquí estamos hablando de antropología bíblica, es decir, qué es lo que la Biblia enseña acerca de quién es el ser humano. Ese es el estudio que vamos a llevar a cabo el día de hoy. Y vamos a partir de un pilar fundamental. Y es que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Desde aquí ya la antropología bíblica empieza a romper un poco los paradigmas que se pueden trabajar a nivel secular, muchas veces donde el ser humano no es más que una especie animal que se ha desarrollado de manera más evolucionada para muchos. Así es, ¿no? El ser humano. Aquí ya la antropología bíblica, la Biblia desde el inicio ya rompe con eso y nos muestra el origen, eh, como es, divino del ser humano, ¿sí? Un origen que trasciende lo natural en este caso. Y tenemos el texto base para todo esto, que está en Génesis 1, los versículos del 26 al 28. Desde aquí vamos a partir acerca del origen del ser humano. Génesis 1, del 26 al 28, dice el texto bíblico: luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, para que ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre los ganados, sobre todos los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Como les decía, esta declaración en nuestro tiempo es radical, que el ser humano tiene un origen sobrenatural, ¿sí? Pero incluso en el mundo antiguo, en donde nace este texto, donde nace esta declaración, también es una idea radical, porque pensemos en el antiguo Egipto. Había la enseñanza de que el faraón era el único que se consideraba a imagen y semejanza de Dios. Y en las diferentes culturas, por lo general, eran los emperadores que se les daba una categoría más divina, pero solamente al emperador, como el Hijo de Dios, el creado a imagen y semejanza de Dios. Pero la Biblia da un mensaje de que cada ser humano, sin distinción de raza, de género, de estatus social, de capacidades físicas, cada ser humano es un ícono viviente de Dios, o sea, es imagen y semejanza de Dios aquí en la tierra. Desde ahí ya partimos, como les decía, con un concepto bastante radical. Pero entonces surge la pregunta: ¿qué significa esto? Está claro, todos sabemos, el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Chévere. ¿Qué significa esto? Vamos a ir analizando, para objeto de este estudio, vamos a seguir un poco el orden de ideas que presenta el teólogo Millard Erickson en su teología sistemática, donde él desglosa todo este concepto de imagen y semejanza de Dios en tres aspectos que están interconectados. Tres aspectos de la imagen y semejanza de Dios. Y el primer aspecto es lo que él denomina sustancial o estructural. Es decir, somos imagen de Dios con respecto a lo que somos en sí, ¿no? A lo que nosotros somos. ¿Qué implica esto? Primero, racionalidad
y autoconciencia. El ser humano no es solamente como un computador, por ejemplo, que procesa información, como ahora la inteligencia artificial, por ejemplo, sino que el ser humano es el único ser que es consciente de sí mismo, ¿sí? Conscientes de que estamos pensando, o sea, no solo procesamos información, no solo que pensamos, sino que somos conscientes de nuestro propio pensamiento. Podemos formular preguntas existenciales como cuál es el propósito de la vida, el origen del ser humano. Podemos preguntarnos acerca de la belleza, acerca del arte, acerca de la ciencia. Es decir, la racionalidad y esa autoconciencia del ser humano lo hace radicalmente diferente de cualquier otra forma de vida. Entonces, lo principal ahí es el aspecto sustancial o estructural, la racionalidad y la autoconciencia. Pero también el ser humano tiene afectividad y emociones. Entonces, lejos de ser un signo de debilidad, que a veces se piensa que el ser emocional puede ser algo como esto, como digo, un signo de debilidad, pero más bien esta capacidad de poder sentir, de poder tener emociones, también es precisamente un reflejo de la imagen y semejanza de Dios. La Biblia nos describe a un Dios con emociones. Un Dios que se enoja, un Dios que ama, un Dios que se alegra, un Dios que se entristece, ¿no? Entonces, esta capacidad incluso de expresar emociones, de tener emociones, es parte de la imagen y semejanza de Dios también. Y es algo que igual, solo los seres humanos somos conscientes de esta emotividad que nos hace diferentes. Pero también la voluntad y la libertad moral. Esto también es importantísimo. Yo sé que cuando hablamos en la teología cristiana hay diferentes puntos de vista acerca de la libertad, del libre albedrío, tenemos, no tenemos libre albedrío, pero si hay algo en lo que todos estamos de acuerdo, es que hay ciertas decisiones que el ser humano toma de las cuales el ser humano es responsable. Es decir, el ser humano es responsable de sus acciones porque tiene esa capacidad de tomar decisiones. Y en eso estamos de acuerdo. Por eso el ser humano es por lo menos responsable de su pecado, por ejemplo, ¿no? Porque lo hace por su propia voluntad. Esa capacidad de poder tomar decisiones, de tener libertad en ese sentido, de decidir, también es algo que es parte de la imagen y semejanza de Dios, de la imago Dei, como se dice esto en latín también, ¿no? Entonces esto, la voluntad y la libertad también es parte de. Y hay una cuarta cosa aquí que es este anhelo de trascendencia. Y esto también es interesante. El libro de Eclesiastés, en el capítulo 3 del versículo 11, dice que Dios ha puesto en el corazón del ser humano la eternidad, ¿sí? Es decir, hay en todos los seres humanos una orientación innata a buscar la trascendencia, a pensar en qué hay más allá de la muerte, por ejemplo. ¿Cuál es el sentido de la vida? A tener cierta conciencia de espiritualidad. Eso en todas las culturas, todos los seres humanos, por eso se han desarrollado diferentes tipos de religiones o de contacto con lo trascendente, ¿no? De intentar contactar con lo trascendente, porque es algo que está en el corazón del ser humano, ese anhelo de trascendencia. El ser humano sabe que es más que simplemente materia, ¿no? Es porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, estos cuatro factores son parte del aspecto sustancial de lo que nosotros somos como imagen y semejanza de Dios. Pero esto no es lo único, porque hay también un aspecto relacional que también nos hace imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Dios también es relación eterna. Y algo muy distintivo de la fe cristiana es que creemos en un Dios que es una Trinidad, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo, que de alguna manera expresan una relación, y es una relación obviamente eterna.
Por tanto, nosotros, como seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios, somos también fundamentalmente seres para relacionarse, seres que mantienen relaciones. Y en este sentido, podemos hablar de tanto una relación vertical con Dios. En el libro de Génesis podemos ver eh, una comunión directa y sin barreras en el jardín del Edén, ¿no es cierto? De Dios con el ser humano. Lo podemos ver. Es como que el propósito más claro de Dios al crear al ser humano es mantener una relación con el ser humano. Pero también una característica de nosotros es que somos creados para tener relaciones en el sentido horizontal con otras personas. Génesis 2:18, cuando dice, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Establece que de alguna manera fuimos también creados con el propósito de no estar solos. Y no solamente hablando de la relación matrimonial, como a veces se puede pensar por Génesis 2:18. No, el decir no es bueno que el hombre esté solo, está hablando en general. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces, porque somos creados para mantener también las interrelaciones con otras personas. Necesitamos entonces amistad, necesitamos a la familia, necesitamos a la sociedad. No somos seres independientes totalmente en ese sentido, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, lo que estamos hablando es diferentes aspectos de ser imagen y semejanza de Dios. Primero ya vimos un aspecto estructural, ¿no? Ontológico, de qué somos. Ahora estamos viendo un aspecto relacional, que también nos hace imagen y semejanza de Dios. Pero también podemos hablar de un tercer aspecto, que es el aspecto funcional, que quiere decir qué es lo que hacemos que nos hace parte y semejanza, nos hace imagen y semejanza de Dios. Es decir, la imago Dei, la imagen de Dios no es pasiva, sino que también se expresa en un llamado, en una vocación. Y en estos primeros versículos de Génesis que leímos al inicio, se expresa en palabras como ejercer dominio, ¿no? Sobre los animales, etcétera, sobre someter la tierra, por ejemplo. eh, Vemos que también es parte del llamado. Dice que Dios hizo al ser humano a imagen y semejanza para que tenga dominio sobre los peces, sobre los reptiles, sobre los mamíferos, etcétera, para que someta a la tierra. En otras palabras, para que cuide la tierra, para que administre la tierra. Entonces vamos viendo que también hay un aspecto funcional del ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Porque de alguna manera somos primero representantes de Dios, ¿sí? Somos como los gobernadores, ¿no? Dios es el jefe máximo, pero ha puesto también gobernadores en la tierra. Entonces somos encargados de hacer que la creación de Dios siga su curso, de cuidar, ¿no es cierto? De desarrollar el potencial de la creación. De hecho, si pensamos en todo el avance que ha habido en la humanidad en cuanto a la tecnología, en cuanto al desarrollo y todo eso, de cómo era la humanidad hace unos miles de años, el avance que vemos hoy se ha logrado, muchos dirán por el intelecto, el desarrollo del ser humano y todo esto, pero a la final es porque Dios mismo nos dio esa capacidad de desarrollar las cosas, de crear nuevas cosas, de esto, la tecnología, el avance tecnológico y todo esto, es porque Dios lo ha permitido, porque Dios nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Entonces, somos representantes de Dios en ese sentido. Y eso nos da un propósito y una vocación, ¿sí? Significa que nuestra vida mismo tiene ese propósito de servir al plan de Dios, ¿sí? Como, ya sea como lo decía el texto, ¿no? Cuidando la creación, cuidando a los animales, multiplicándose, porque hasta el texto decía que se multipliquen, que tengan hijos, de alguna manera, de cualquiera de estas áreas, o por nuestro trabajo, o por las cosas que hacemos, de alguna manera estamos cuidando, estamos cumpliendo el mandamiento para el cual Dios nos ha
nos ha puesto, ¿no? Entonces, con respecto a la imagen y semejanza de Dios, podemos ver que hay tres aspectos fundamentales. Lo que somos estructuralmente, ¿no? Como habíamos mencionado, el aspecto sustancial, lo que somos, ¿no? Somos seres racionales, afectivos, emocionales, con voluntad y libertad y con anhelo de trascendencia. Pero también somos seres relacionales, es el segundo aspecto, que nos hace imagen y semejanza de Dios, porque nos relacionamos con Dios y nos relacionamos con las otras personas. Pero también hay un aspecto funcional, que es lo que hacemos en cambio. Somos representantes de Dios y tenemos un propósito y una vocación. Entonces, con estos tres aspectos ya podemos ver un panorama general de lo que significaría ser creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Si es que hay, como les decía, inquietudes, preguntas, pueden hacerlo. Pueden escribirlo también en el chat o como les decía, levantar la mano para activar el micrófono y comentar, si es que hubiera alguna inquietud, ¿no? Bien. Si no, avanzamos con, con los temas. Ahora, ya vimos que somos creados a imagen y semejanza de Dios, pero la pregunta ahora es, ¿y de qué estamos hechos? ¿No? ¿De qué estamos hechos? ¿De qué está constituido el ser humano? Les decía, el solo hecho de ser hechos de imagen y semejanza de Dios ya nos invita a cuestionar cualquier tipo de materialismo, en el sentido de pensar que solo somos materia, de que no hay nada de eso. Ya lo cuestionaríamos porque somos creados de imagen y semejanza de Dios. Pero entonces surge la pregunta, ¿pero de qué estamos hechos? ¿De qué está constituido el ser humano? ¿A partir de qué Dios ha creado al ser humano? Y si bien es cierto, en este sentido, la Biblia no es como un tratado de filosofía o de metafísica, como para darnos unos conceptos muy claros de qué está constituido el ser humano, pero sí hay ciertas pistas que nos invitan a pensar y a tener una idea de cómo es la constitución del ser humano. Pero a lo largo de la historia de la teología, por el mismo hecho de que la Biblia no nos presenta una imagen tan específica sobre el tema, se han desarrollado algunos puntos de vista. Y en esencial hay tres puntos de vista, son los más conocidos, acerca de cómo es la constitución del ser humano. Y vamos a hablar de estos tres puntos de vista. Al primer punto de vista lo vamos a llamar el monismo holístico. Como dice ahí, es la perspectiva hebrea fundamental. Básicamente en el pueblo judío mayoritariamente se manejaba este punto de vista. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que se concibe al ser humano como una unidad fundamental. Es decir, no se concibe al ser humano como una mezcla o una división entre algo inmaterial y algo material, como en la filosofía griega se creía que el ser humano es como un alma atrapada en un cuerpo o algo así en este sentido. Desde la perspectiva del monismo holístico, se considera que el ser humano es una unidad, que no se puede dividir. ¿Sí? Es integral en este sentido. La explicación que dan quienes sostienen este punto de vista es que cuando la Biblia usa palabras como alma, por ejemplo, alma se puede traducir de muchas formas. Incluso en la Biblia misma, muchas veces que aparece la palabra nefesh del Antiguo Testamento, del hebreo, que se traduce como alma, en algunas ocasiones se traduce como vida, incluso en algunas ocasiones se traduce como persona también. Entonces, lo que se quiere dar a entender es que cuando la Biblia habla de un alma, se está refiriendo de todo el ser humano, no solamente de la parte inmaterial del ser humano, como a veces nosotros pensamos. El alma es la parte inmaterial y el cuerpo la parte material. Para quienes sostienen el monismo, piensan que cuando la Biblia habla de alma se está refiriendo a todo.
no solamente una parte inmaterial, porque el ser humano es una unidad, no se puede dividir. Entonces, desde ese punto de vista, se piensa esto, el ser humano es solo una sustancia, no hay dos, no hay tres, es una sustancia. Eso es el monismo, ¿no? Como decía, si hay después inquietudes y todo eso, al terminar este tema, me comentan. Pero hay un segundo punto de vista que es el dicotomismo. Aquí ya se habla de una división. Aquí sí ya se habla de una división entre el cuerpo, lo material, y lo inmaterial, que en este caso podría ser alma o espíritu. En la historia de la teología cristiana ha sido este el punto de vista dominante. La mayor parte de autores han sostenido un punto de vista dicotomista sobre este tema. ¿Cuál es la idea aquí? Precisamente que el ser humano está compuesto de dos sustancias. Una sustancia material, que es el cuerpo, ¿no? Como en el relato de la creación, Dios lo hizo del polvo de la tierra, por ejemplo, o sea, de lo material, pero al mismo tiempo sopló sobre él y fue el hombre un ser viviente. Entonces, el ser humano está compuesto de esas dos sustancias, una sustancia material, que es el cuerpo, pero también una sustancia inmaterial, que sería, para quienes son dicotomistas, sería alma o espíritu. Es decir, para un dicotomista, alma y espíritu son prácticamente lo mismo, ¿sí? Esa es la diferencia. Por eso es que para justificar este punto de vista se puede usar muchos textos, por ejemplo, en la Biblia, en donde se habla de alma y espíritu, como con las mismas características. A veces las mismas cosas que se dice del alma se puede decir sobre el espíritu. O cuando muere alguien, hay varios textos que en la Biblia dice y se le salió el alma, pero en otros textos dice se salió el espíritu. Entonces, es como que la Biblia usara de manera intercalada o aleatoriamente alma o espíritu para referirse a la misma entidad inmaterial en el ser humano. ¿Sí? Entonces, quienes son dicotomistas afirmarían esta posición de que alma y espíritu son lo mismo, son la parte inmaterial, y el ser humano tiene solo dos, la parte inmaterial y la parte material. Por eso es el dicotomismo, ¿sí? Y el tercer punto de vista sobre la composición del ser humano es el tricotomismo. El tricotomismo es una visión que en la era moderna ha tomado más auge, no tanto en toda la historia, pero sí en épocas modernas ha tenido más auge. Es la idea de que el ser humano está compuesto por tres sustancias, no solo dos, sino tres. Y la idea aquí es que alma y espíritu son dos cosas totalmente diferentes. Por eso, el ser humano estaría compuesto de tres partes: cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Para eso se usa textos como Primera de Tesalonicenses 5:23, donde Pablo dice que ora porque todo su ser, espíritu, alma y cuerpo se conserve irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, ¿no? Ahí habla Pablo de tres cosas: espíritu, alma y cuerpo. O, por ejemplo, en Hebreos 4:12, donde dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, dice pues que penetra hasta lo más profundo, hasta dividir el alma y el espíritu. Entonces es otro texto que muestra alma y espíritu como que fueran dos cosas diferentes, ¿sí? Entonces, quienes sostienen este punto de vista tricotomista, ¿cómo lo diferencian? Es que el cuerpo, claro, es la parte material, lo que tiene contacto con el mundo físico. Dirían que el alma, en cambio, es la vida del ser humano, o la psicología también, es decir, la sede de la mente, de las emociones, de la voluntad, pero que el espíritu es esa capacidad de poder tener una conexión directa con Dios, como diríamos, la antena espiritual que nos permite sintonizarnos
con Dios sería el espíritu. Y de esa manera se diferenciaría el, el alma y el espíritu, ¿sí? Como les decía, son tres puntos de vista que existen. El objetivo aquí en esta charla no es defender uno y otro, sino que presentar de alguna manera que cada uno de estos puntos de vista tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? Y son debates que han generado, no sé, siglos tal vez de contenido, de argumentos, y no vamos a resolver aquí en esta clase, pero es bueno conocer que existen estos tres puntos de vista. Ahora, yo creo que los tres tienen, como les decía, aspectos positivos. Es importante entender que desde una perspectiva monista, en el sentido de que al final somos integrales, de que incluso la esperanza del cristiano al final del tiempo es la resurrección del cuerpo. Es decir, la esperanza de la vida en el reino de Dios es también integral, sea cuerpo, alma, espíritu, pero también todo junto, ¿sí? No somos diseñados para vivir de manera separada, ¿no? Como por ejemplo en la filosofía platónica, que se creía que el alma es como, el cuerpo es como la prisión del alma y que el objetivo es que el alma se libere y que se libere del cuerpo. Entonces ahí sí será el ideal de todo. A veces como cristianos como que se ha quedado esa idea y pensamos que el ideal del ser humano es que el alma vaya a Dios y el cuerpo se quede en la tierra y como que eso fuera la esperanza final. Pero esa no es la fe cristiana. Es la filosofía platónica, como decía, porque la esperanza cristiana es de la resurrección del cuerpo, no solamente del almita viviendo en el cielo. Entonces, es muy importante ver los puntos positivos de ver el monismo, pero también entender que no todo es materia, que sí somos también entes inmateriales. Hay muchas cosas como la mente del ser humano, la conciencia del ser humano, que no se pueden explicar de manera material, entonces entendemos que hay algo inmaterial también en nosotros, ¿no? Pero el diseño es vivir eh, unidos, todos, ¿no? Bien, entonces hasta ahí, yo sé que este es un tema un tanto a veces polémico, no sé si hay alguna inquietud, alguna duda para conversar un poquito, ¿no? Mi hermana Mónica, cuénteme. Sí, pastor. Si en alguna nos pudiéramos ubicar en alguna de estas tres partes que ha mencionado, ¿podríamos caer en herejía? Bueno, una herejía es una enseñanza que radicalmente contradiga lo que es claro en la Biblia, ¿no? Entonces yo no creo que ninguna de estas tres tenga una contradicción así como frontal, como para decir esto es radicalmente distinto a lo que la Biblia enseña, porque cada una de estas tres tiene sus argumentos bíblicos. Entonces, hay teólogos que son tricotomistas, hay teólogos que son dicotomistas. Dentro del cristianismo, muy pocos serán monistas, pero la mayoría se mueven entre el dicotomismo y el tricotomismo. Y no creo que unos sean herejes y los otros también, porque, como digo, hay toda una argumentación bíblica y porque la Biblia mismo no es que nos explica tan claramente cómo es que está el ser humano constituido, ¿no? Entonces, creo que uno tendría libertad para optar lo que a uno le parezca más bíblico en este sentido, ¿no? Em, Como nos pregunta en el chat, Martica dice, ¿cuál sería la creación mayoritaria entre los cristianos bíblicos? Actualmente no sabría decir si hay una mayoría. Históricamente, la posición mayoritaria ha sido el dicotomismo. Actualmente, como decía, hay muchos cristianos que son tricotomistas. Entonces, hoy por hoy no sabría decir si hay una mayoría en un lado o en otro lado, ¿no? Es como el tema calvinismo, arminianismo. Uno no podría decir la mayoría de cristianos son arminianos, la mayoría de cristianos son calvinistas. No, son dos posiciones válidas dentro del cristianismo, ¿no? Del cristianismo bíblico.
Bien. Ahora, surge otra pregunta, ¿no? Este tema está lleno de algunos elementos polémicos. Así es la teología y así hay que enseñarlo, ¿no? No podemos ocultar. Si es que somos una parte inmaterial, si el ser humano tiene una parte inmaterial, sea el alma o el espíritu, una parte inmaterial, ¿cómo surge esa parte inmaterial? ¿Cuál es el origen de nuestra alma, digámoslo así? ¿Por qué? Nuestro cuerpo está claro cómo se forma. Está claro que por medio eh, el ser humano, las relaciones sexuales, está claro cómo se da origen al óvulo, el espermatozoide y la genética y todo lo demás. Está claro cómo se va formando y desarrollando el ser humano. Entonces, en cuanto a nuestro cuerpo, está claro cómo cada uno adquiere su cuerpo. La pregunta es, ¿y el alma y el espíritu? ¿Cómo se forma? ¿De dónde viene? ¿No? Y esa también es una pregunta que los teólogos han querido responder desde que existe la teología, porque de igual manera la Biblia no nos da una explicación clara acerca de cómo se origina el alma, ¿no? O de dónde proviene el alma. Como les decía, en esto hay que entender que no hay un versículo, un capítulo que diga, aquí se explica cómo se forma el alma. Por eso es que a lo largo de la historia también se han desarrollado algunas teorías, algunas hipótesis, ¿sí? Y básicamente aquí también hay dos puntos de vista. Y como decía, hay que enseñarlo así. En la teología a veces hay ciertas polémicas, pero uno no puede enseñar solamente un punto de vista, hay que enseñar los dos, ¿no? Entonces, básicamente hay dos teorías bueno, voy a mencionar una tercera también, pero que eso sí sería como una herejía, ya voy a comentar. Pero básicamente entre los cristianos hay dos puntos de vista. El primero se conoce como el traducianismo. Traducianismo que viene del latín tradux, que significa un brote o una rama. La idea central en esta teoría es que el alma, al igual que el cuerpo, es generada y transmitida de los padres a los hijos, también en el acto de la procreación. Es decir, en el acto de la procreación, así como se genera un nuevo ser con el ADN del padre y el ADN de la madre, se genera un nuevo ser. Asimismo, quienes piensan en el traduccionismo creen que el alma también se genera de esa manera, como una herencia de los padres a los hijos. Es decir, nosotros no solamente físicamente, sino también espiritualmente o en nuestra parte inmaterial, tenemos herencia de nuestro padre y de nuestra madre. Esa sería la idea del traducianismo, que tiene algunos puntos fuertes en cuanto a esto, porque nos ayuda a comprender, por ejemplo, o a tener una explicación más directa acerca de por qué heredamos o cómo heredamos el pecado original. ¿Cómo heredamos esta naturaleza pecaminosa? ¿Sí? Porque de alguna manera nosotros sabemos que el pecado no solamente está en nuestro cuerpo, en lo físico o en la carne, como a veces se usa el texto, porque no se quiere decir eso, que está solo en la carne. El pecado está incluso en nuestra parte inmaterial, en nuestra mente, en nuestras emociones, en las cosas que decidimos. Entonces, de esta manera, el traduccionismo tendría una explicación bastante fuerte sobre cómo se hereda esa naturaleza pecaminosa también, la transmisión del pecado original. Bien, pero como decía, eh, no es que la Biblia tenga una explicación o nos enseñe esto así tal cual como está. Sí, solamente es un punto de vista, una teoría al respecto. Explicaría también el tema del el reposo de Dios
después de la creación, porque en el día séptimo dice la Biblia que Dios descansó de la creación, pero de acuerdo si es que no, si es que las almas de los seres humanos necesitan una creación directa de Dios, cada alma, cada ser humano, se hablaría de que Dios sigue creando y creando así de la nada, en ese sentido, como la creación original. Entonces, esto pondrían también como un argumento los teólogos traduccionistas en este sentido, ¿sí? Tiene algunos puntos fuertes. Pero en esto sí hay que admitir que el punto de vista mayoritario en la teología y actualmente e históricamente, el punto de vista mayoritario es el del creacionismo, pero creacionismo no en el sentido de la creación general, como se conoce el punto de vista este, sino más bien como en, la creación de cada alma individual. Sí, la idea central del creacionismo es de que cada alma es creada directamente y de la nada, o sea, ex nihilo, por Dios en el momento de la concepción. Y ahí se crea, o sea, Dios de ese momento crea una nueva alma para el ser que está, que ha sido concebido, ¿no? Entonces, de esa manera, solamente el cuerpo sería herencia de los padres y el alma viene directamente de Dios. Como digo, este es el punto de vista mayoritario, pero tampoco es que tenemos un texto bíblico que nos explique claramente, así es, cada alma es de ese momento creada por Dios, ¿no? Pero la mayoría, como digo, la mayoría de teólogos se han inclinado siempre a este punto de vista. ¿Cuáles son los argumentos a favor aquí? Muchos podrían pensar que se puede explicar mejor por qué Jesús, por ejemplo, no hereda una naturaleza pecaminosa, porque su alma no fue transmitida de María en ese caso, sino es una creación también de Dios. Entonces, no, de esa manera se podría salvar que Jesús sea también afectado, en este caso, de una naturaleza pecaminosa, ¿no? También muchos dirían que hay pasajes bíblicos que sí parecen dar a entender eso, como Zacarías 12:1, donde dice que Dios forma el espíritu del hombre dentro de él, como que Dios mismo forma el espíritu en ese momento. Pero claro que también hay otros textos que dice que Dios forma las entrañas, o sea, forma el cuerpo, cuando sabemos que tampoco, y que Dios no es que crea en ese momento el cuerpo, sino el cuerpo sí sabemos que es la descendencia de los padres. Pero bueno, muchos citarían estos textos también. O Isaías 57:16, donde se habla del aliento de vida que Dios ha creado, ¿no? Como que Dios crea el aliento de vida para cada persona. Y así algunos textos, o Eclesiastés 12:7, por ejemplo, que afirma que después de la muerte dice, el espíritu vuelve a Dios quien lo dio, ¿no? Ahí dice claramente que Dios quien lo dio el espíritu. Entonces, como en base de esos argumentos, se cree que el creacionismo sería una explicación más bíblica para este tema de dónde viene el alma, ¿no? Bien, el principal desafío para este punto de vista es, como decía, la transmisión del pecado original. Si cada alma es creada en ese momento por Dios, ¿cómo se transmite al alma el pecado original? Sería la inquietud. Muchos teólogos dirían, creacionistas dirían que el momento en que el alma se une con el cuerpo, el alma también se contamina por el pecado, pero en ese momento, ¿no? No porque el alma en sí venga con una herencia del pecado. Esos serían los dos puntos de vista dentro del, de la teología cristiana ortodoxa. Pero hay un tercer punto de vista que, como lo comenté,
solo voy a hacer una mención especial porque ningún cristiano actualmente creería eso. ¿Qué es la preexistencia del alma? Lo comento porque es interesante conocerlo, que hubo cristianos en el primer siglo, perdón, en el segundo siglo, tercer siglo, que creyeron esto como Orígenes de Alejandría, uno de los más reconocidos padres de la iglesia. Creía que las almas preexistían de alguna manera en la presencia de Dios, ¿sí? Y como que en el momento de la concepción, lo único que Dios hace es enviar una alma que ya existía, que ya tenía cierta vida y la hace encarnarse en ese momento en la persona. Es interesante, pero es como que sí ya se iría más allá de lo que la Biblia eh, permitiría pensar en ese sentido, ¿no? Porque esta idea tendría fuertes raíces en la filosofía platónica, eh, que, que pensaba también en esto, en la preexistencia de las almas, que después de las almas son como encarceladas, como prisioneras en los cuerpos. Eso creía la filosofía platónica, parece que Orígenes de Alejandría tomó un poco de eso, pero esa idea fue condenada como herejía en el segundo concilio de Constantinopla, en el 553 después de Cristo, ¿no? Entonces, eso sí, podríamos decir, eso sí es una herejía en ese sentido. Pero dentro de las otras dos, las dos, hay cristianos que han optado por una de las dos puntos de vista, ¿no? Como dice mi hermana Mónica, como si Dios tuviera un banco de almas, exacto, exacto, ¿no? Como para ir sacando e ir haciéndoles encarnarse en ese momento. Bien, eso en cuanto a este tema del origen del alma, ¿no? Ok. Ya, hablemos un poquito. No sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta o algo aquí. ¿Está todo claro? Chévere. Bien, mencionemos un poco lo que les decía, el tema del destino eterno del ser humano. Hasta aquí ya hemos visto el origen del ser humano, de dónde viene el ser humano. Hemos visto la composición, cómo está compuesto el ser humano. Pero entonces viene la pregunta, ¿y qué va a pasar con el ser humano? ¿Cuál es el destino del ser humano? ¿No? ¿Qué pasó con el ser humano después de la creación? Que son temas que se tratan a veces en otras áreas de la teología, también como la hamarteología, que es la doctrina del pecado, o la escatología, que es la doctrina de los últimos tiempos, pero por lo general en la teología sistemática lo uno tiene que ver con lo otro, entonces aquí tenemos que hacer ciertas referencias también a esto para hablar de cuál es el destino final del ser humano, ¿no? Bien, eh, sabemos que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, como dijimos, pero de alguna manera hubo una ruptura en la historia. En el mismo Génesis, nosotros podemos ver el relato de Génesis 3, que nos relata la caída del ser humano, un evento que marca la historia en adelante, ¿no? Y ahí se produce una ruptura del ser humano y en su relación con Dios. Es decir, esa imagen y semejanza de Dios que hablamos al inicio, toda esa imagen y semejanza de Dios en este momento se ve distorsionada. Eh, Tal vez algunos dirían que se pierde la imagen y semejanza de Dios, pero no creo que la Biblia nos dé a entender que se pierda en sí la imagen y semejanza de Dios, pero creo que sí se distorsiona a tal punto que ya casi ya no se puede ver la imagen y semejanza de Dios en el ser humano. Una ilustración que suelo usar para pensar un poquito en esto es como cuando uno tiene un espejo, ¿no? Cuando uno se está mirando en el espejo, uno puede ver en el espejo y el espejo está bien, si el espejo está limpio y es un buen espejo, uno se ve tal como es en el espejo. El reflejo en el espejo es mi imagen, ¿no es cierto?
Pero ¿qué pasa si el espejo se me cae y el espejo se rompe, se hace un montón de pedacitos y yo después lo cojo y me pongo a reconstruir, a pegar pedazo, pedazo, pedazo y luego me veo en ese mismo espejo? De alguna manera yo voy a ver que ese reflejo en el espejo soy yo, pero está la imagen totalmente distorsionada. Ya no puedo ver claramente cómo yo soy. Yo creo que el pecado hace eso en el ser humano. Es como que se rompe el espejo y uno ya no puede ver la imagen y semejanza de Dios en el ser humano. La imagen y semejanza de Dios sigue estando ahí, ¿no? Por eso Dios, por ejemplo, después que hace el pacto con Noé, después del diluvio, le dice, cualquiera que derrame sangre del ser humano, su sangre será derramada porque el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. O Santiago también dice lo mismo, que no podemos insultar incluso al ser humano que es creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, la imagen y semejanza de Dios sigue estando ahí, pero está de alguna manera distorsionada. Eso es lo que causa el pecado en el ser humano. Y la consecuencia inevitable de esto es una separación de la fuente de la vida, que es Dios, ¿no es cierto? Y ahí dice la Biblia, por ejemplo, en Romanos 6:23, que la paga del pecado es la muerte. Y esto es el problema principal del ser humano. Y la Biblia nos habla de la muerte en tres dimensiones importantes. Primero nos habla de una muerte espiritual, en el sentido de entender a la muerte como la separación de Dios. Esa sería la muerte espiritual. Por qué lo vemos como algo diferente? Porque, por ejemplo, en Génesis 2:17, eh, Dios le dice a Adán, el día que de él comas, ciertamente morirás. Pero después cuando comieron del fruto, en ese mismo momento no cayeron muertos. Entonces no necesariamente se refería a la muerte física, sino que el día que de él comas, ciertamente morirás, entendiendo también a la muerte como una separación de Dios. En ese momento el ser humano espiritualmente ya estaba muerto, porque había sido separado inmediatamente de la comunión con Dios. ¿Sí? Entonces, la muerte espiritual es la separación inmediata de la presencia de Dios. Y también existe la otra dimensión de la muerte, que es la muerte física, que ya es la consecuencia visible de la muerte espiritual. Es decir, espiritualmente morimos, estamos separados de Dios, estamos entonces también separados del árbol de la vida que estaba en el jardín. O sea, al estar separados de Dios, estamos separados de la vida eterna y la consecuencia de eso es también la muerte física, ¿no? Eh, Como le dijo Dios a Adán, polvo eres y al polvo volverás, hablando de la muerte física, ¿no? Bien, pero también hay una tercera dimensión de la muerte que sería ya la muerte eterna. Aquí ya estamos hablando escatológicamente, o sea, para el final de los tiempos, como en Apocalipsis 20:14, eh, donde se menciona la segunda muerte, ¿no? En este caso ya es un estado de muerte como para la eternidad, ¿sí? Es un estado de existencia. Nosotros creemos de existencia consciente, ¿no? Pero ya para la eternidad. Entonces ahí podemos ver que hay tres dimensiones de la muerte, de lo que pasa con el ser humano después de la caída. Pero como decía, hablemos un poquito de entonces cuál es el destino del ser humano. La pregunta es, ¿y qué pasa después de la muerte? ¿No? ¿Qué pasa después de la muerte? Y nuevamente, como les digo en este día, les he traído un poco de polémica más que otras cosas, pero nuevamente tenemos tres puntos de vista aquí sobre qué pasa inmediatamente después de la muerte del ser humano. Y bueno, y aquí también hay un punto de vista que es mayoritario, que la mayoría de cristianos lo creemos, pero es bueno mencionar también otros dos puntos de vista. El primero es del estado intermedio. Como decía, este es el punto de vista mayoritario
en la teología cristiana, por lo menos de los cristianos evangélicos y ortodoxos en este sentido de, de lo que se cree. Esta es la perspectiva que sostiene que el momento de la muerte, el alma o la parte inmaterial del ser humano, va a la presencia de Dios inmediatamente, pero a un estado consciente donde se puede disfrutar de la presencia de Dios, o sea, en un estado de gozo, en un estado de descanso, en la presencia de Dios. Por ejemplo, en Lucas 23:43, cuando Jesús le dice al ladrón de la cruz, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es como que el tema de inmediatez es claro ahí. Jesús no le dice, bueno, en verdad te digo que después en la resurrección, cuando yo regrese y tú resucites, ahí estarás conmigo, no. Jesús le dice, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿no? O por ejemplo, en 2 Corintios 5:8, Pablo expresa su anhelo y dice, yo preferiría estar ausente del cuerpo y presente con Cristo, presente con el Señor. Entonces aquí Pablo habla de que se puede tener una existencia consciente después de dejar el cuerpo, una existencia consciente con el Señor. O como la parábola de Lázaro y el rico que nos cuenta la hermana Mónica. Ahí también se habla de una existencia consciente después de la muerte, antes de la resurrección. Entonces, eh, este punto de vista sostiene esto, que después de la muerte el alma está de una manera consciente con Cristo, pero no es el estado final. Ojo aquí, no es la esperanza final. Es precisamente como se llama este punto de vista, estado intermedio. Porque la esperanza final del cristiano es la resurrección. Cuando Jesús regrese, los muertos resuciten y se instale el reino de Dios. Esa es la esperanza final del cristiano. No este estado intermedio. Esto solamente es un estado intermedio, ¿no? Como les decía, este es el punto de vista mayoritario, ¿no? Mayoritario. La cita última me dicen, a ver, por ejemplo, 2 Corintios 5:8, donde Pablo dice que preferiría estar ausente de este cuerpo y presente con el Señor. Otro texto similar a ese es Filipenses 1 del 21 al 23, donde Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y más adelante dice, deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, Pablo habla de que al morir va a partir y estar en una existencia consciente con Cristo. Entonces, como les decía, esa es la posición mayoritaria. Sin embargo, hay ciertos cristianos y algunas sectas también que creen en un punto de vista que se conoce como el sueño del alma. No sé si han escuchado alguna vez de esto, pero es una visión. Dentro del cristianismo evangélico son muy pocos quienes creen eso. Como digo, esto es más dentro de sectas como los testigos de Jehová, por ejemplo, que sostienen que al morir el alma entra en un estado de total inconsciencia, o sea, similar a un sueño, ¿no? Pero sin sueños, sino simplemente sin ninguna conciencia, ¿sí? Y donde la persona no será consciente del paso del tiempo ni nada de eso, y solamente despertará por Cristo en el momento de la resurrección juntamente con el cuerpo resucitado, ¿sí? Entonces no hay una existencia consciente del alma entre el momento de la muerte y la resurrección. Este punto de vista se conoce como el sueño del alma, ¿no? Si quisiéramos hablar de una base bíblica aquí, pues de alguna manera podríamos mencionar cuando Pablo habla metafóricamente sobre la muerte como dormir, ¿no? O como cuando Jesús eh, dijo en Juan 11:11, dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, ¿no? A veces los autores bíblicos usan el dormir como una metáfora de la muerte y quienes creen este punto de vista se lo tomarían literal y dirían que quien está muerto está como inconsciente en un estado de dormir hasta el momento de la resurrección.
Como decía, este es un punto de vista minoritario. Son algunas sectas, los testigos de Jehová. Creo que los adventistas también creen algo similar. Y como dice Martica, algunos cristianos también protestantes creen eso, pero son muy pocos, son muy pocos. La mayoría optan por el tema del sueño, perdón, del estado intermedio. Mi hermana Jennifer nos dice, claro, en este texto de Eclesiastés dice, los muertos nada saben. Sí, entonces lo interpretarían ese texto en ese sentido, pero sabemos que Eclesiastés está lleno de figuras literarias, metáforas, como muchos textos del Antiguo Testamento que no deberíamos interpretarlos literalmente, ¿no? Entonces, esa sería un segundo punto de vista. Y un tercer punto de vista nosotros conocemos porque es el punto de vista del catolicismo romano, que es el punto de vista del purgatorio, ¿no? Entonces, tampoco dentro de los protestantes nosotros no creemos, y no hay protestantes que lo crean así como lo cree el catolicismo romano, pero es bueno mencionarlo para conocerlo, ¿no? Que esta visión enseña que después de la muerte, aquellos cristianos que han muerto en un estado de gracia, pero que no están perfectamente purificados, van a pasar por un estado de purificación temporal después de la muerte que se llama como el purgatorio, para ser limpiados de las consecuencias de aquellos pecados que no son mortales, pero que tienen que ser purificados, ¿no? Entonces, bueno, habrá toda una justificación teológica para... bueno, pero como decía, como cristianos protestantes no creemos en este punto de vista, ¿no? Bien, como dice Edith, no existe un purgatorio. No existe. Como digo, es un punto de vista católico, pero no creo que no hay una justificación bíblica en sí. Debemos nosotros comprender que la teología católica se fundamenta no solamente en las escrituras, sino mucho más en su tradición, en sus concilios. Para el catolicismo romano, la tradición y lo que es escrito en la tradición tiene el mismo peso, la misma autoridad que lo que la Biblia tiene. Entonces, no es tan necesario para ellos que lo justifiquen bíblicamente, ¿no? Tienen todos otros argumentos para eso. Pero bíblicamente no existe una justificación. Como la hermana Jennifer nos menciona, ahí hay un texto de segunda de Macabeos donde se ofrece oraciones por los difuntos. Pero ni aún ese texto, aunque nosotros no tenemos esos libros, no consideramos como inspirados, pero aún así, igual ese texto de Macabeos no apunta a la existencia de un lugar de purificación en sí, ¿no? Eh, Solamente se habla de que es una buena obra orar por los muertos. Pero bueno, es un tema que se podría seguir ahí hablando mucho, pero solo para mencionarlo, nosotros creemos por lo general en la doctrina del estado intermedio, es lo más bíblico. Incluso porque la Biblia nos deja claro que Jesús pagó por nuestros pecados y que no somos salvos por obras. Entonces la muerte de Jesús es suficiente para purificarnos de nuestro pecado. Entonces no necesitamos una purificación después de la muerte si la muerte de Jesús es suficiente, ¿no? Bien, entonces eso y el destino final, como decía, del ser humano en este caso, es la esperanza definitiva, que es la resurrección del cuerpo. Sí, esta sí es la esperanza, en donde se va a restaurar el plan original de Dios para la humanidad. Así como vimos en Génesis que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza y todo era perfecto, todo estaba bien, pero lastimosamente las cosas salieron mal con el ser humano. El plan de Dios en la resurrección es precisamente restaurar ese diseño original en el ser humano, ¿no? La Biblia nos habla en Primera de Corintios 15, podemos nosotros leer todo ese capítulo donde Pablo menciona un poco de características de cómo será, ¿no?, este cuerpo de la resurrección. De alguna manera se relaciona con el cuerpo de Jesús, que el cuerpo que Jesús tuvo después de su resurrección, ¿no? Lo que sí dice Pablo es que es un cuerpo más adaptado para
para la vida espiritual, adaptado para vivir y estar en la presencia de Dios. Todo 1 Corintios 15 es muy interesante sobre este tema, ¿no? Entonces, eso con respecto al destino final del ser humano. Bien. Hasta ahí, mis queridas hermanas, estaría la exposición del día de hoy. No sé si hasta ahí hay alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda. Como dije, hemos topado temas que son bastante controversiales, pero así es la teología. Así es la teología y es a veces apasionante estudiar estos puntos de vista también, ¿no? Sí, pastor, Bien, no sé si... muchísimas gracias. Bueno, algunos aspectos quedan como claros, pero otros se surgen preguntas, ¿no? Entonces, es muy importante, de verdad, conocer la antropología desde la perspectiva bíblica, cómo somos creadas, cómo somos el propósito también de Dios para con nosotros. Y bueno, es muy necesario todo esto. Por ejemplo, sí, cuando uno estaba en el contexto del catolicismo romano, ellos le infundían a uno mucho de que esa imagen era la imagen física de Dios, ¿no? Entonces, aquí ya vamos como que depurando muchas de esas teorías, porque sabemos que esa imagen, aunque la palabra creo que es similar a otro, ¿verdad? O sea, no, pero no en lo físico, no en lo físico, porque Juan nos dice que Dios es espíritu, ¿verdad? Y el pastor pues ya nos hizo bien la explicación de en qué somos imagen y semejanza al Señor. Y pastor, yo tengo, antes de cederle el paso a alguna de mis hermanas, tengo una pregunta justo cuando habló de Lázaro, de la resurrección de Lázaro. Por ejemplo, cuando la muerte es la separación del cuerpo y del alma, pero cuando alguien muere, por ejemplo, de un paro cardíaco y es reanimado y vuelve a la vida, ¿ay, qué sucede? Bueno, hay algunas explicaciones para eso. El tema es que ahí se está hablando de muerte en un sentido médico, ¿no? En el sentido médico se declara que la persona ha muerto, clínico, como dice la hermana Jennifer. Pero en realidad es muy difícil saber si en realidad estuvo muerto. Detectar, por ejemplo, la actividad cerebral, aún con toda la tecnología que hoy hay, es como bastante complejo todavía. Entonces es muy probable que clínicamente todavía no era una muerte total, como decir, ¿no? Entonces, por eso se pudo reanimar de alguna manera. Entonces, podría ser esa una idea. Ahora, yo no descarto que haya personas que hayan tenido ciertas experiencias de conciencia después de una muerte física, pero hay que tener mucho cuidado con eso también, porque incluso está probado neurológicamente que muchas de las experiencias que las personas tienen con la muerte y todo eso, se produce también por cierta actividad cerebral que todavía está ahí, aunque se haya declarado a la persona clínicamente muerta. Y por eso las personas después que despiertan dicen que han visto, experimentado tantas cosas y tal vez es, como digo, todavía cierta actividad cerebral que está en ese momento. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, pero yo creo que si es que se pudo reanimar a alguien, o sea, no sé si realmente está muerto en todo el sentido de la palabra, que solo Dios lo sabría, ¿no? En este caso. O sea, no podríamos decir que hubo esa separación literal del cuerpo y del alma. Como digo, yo no dudaría que todas estas experiencias sean siempre mentiras. O sea, podría ser el caso. O sea, no podría saberlo. Yo no sé. Podría darse el caso de que alguna vez hubo una experiencia así, pero
como digo, siempre habría que tener mucho cuidado con lo que las personas dicen que han visto o han hecho, porque todo eso podría ser o un engaño de la persona o un engaño de nuestra mente o de la mente de la persona cuando estuvo en ese estado, ¿no? Entonces podría ser que en algún momento se haya dado algún caso, pero no, no podríamos en realidad saberlo a ciencia cierta, ¿no? Sería muy subjetivo, ¿cierto, pastor? Sí, Sí, que sí, sí, sería la sí, sí, experiencia sí, sí. de cada persona. Sí. Ujú, Bueno, ujú, ujú. muchas gracias, pastor. Hermana Maggie, adelante con su pregunta. Brevemente, bueno, yo las había escrito antes. ¿Me escuchan? Más o menos, bajito le escucho, mi hermana. Mire, no sé si lo había felicitado antes, o sea, que muy buena enseñanza y todo. Yo tengo una duda con respecto a lo que preguntaba la hermana Mónica. ¿Me escucha bien? Más o menos, estoy entendiendo. Escucha un poco raro. Espere un poquito, espere un poquito. Espere. Ahora, ¿me escuchan bien? Mucho mejor, sí. Ya, que estaba con audífonos, perdón. Que estaba también mi esposo Ujú, escuchando otra radio, así que ujú, eh, ujú. voy a felicitarlo porque muy buena la enseñanza que dio. Pero con respecto a lo que estaba hablando hermana Mónica, con respecto a la reanimación de vida, ¿ya? Ujú, ujú. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo he escuchado muchas veces por ahí que dicen que las personas se mueren y van al infierno y vuelven y dicen lo que sucedió. ¿Es verdad o no es verdad? Esa es mi duda. Claro. Precisamente por eso es lo que yo decía que hay que tener mucho cuidado, porque hay personas que dicen todo ese tipo de cosas y a la final terminan afirmando a veces cosas antibíblicas o terminan afirmando cosas como que yo le vi no sé, le vi a Michael Jackson en el infierno, cosas por el estilo. Y no sé, como digo, puede ser que la persona sea sincera y en realidad tuvo una experiencia así, pero pudo haber sido una experiencia precisamente por cierta actividad cerebral que está en ese momento, como cuando nosotros soñamos, ¿no? A veces soñamos y nuestros sueños son muy disparatados porque nuestro cerebro sigue actuando en ese momento. Entonces, probablemente muchas personas que han tenido experiencias así, simplemente fue un engaño de la mente en este sentido, o hay personas que intencionalmente lo hacen para engañar, ¿no? O enseñar alguna cosa que va de acuerdo a sus preferencias, ¿no? Alguien dice, yo soñé que las personas que juegan tal juego de computadora estaban en el infierno para que los jóvenes dejen de jugar y cosas así, entonces, que no tienen mucho sentido, ¿no? Ajá. Entonces, es así. O el solo hecho de mirar una imagen del infierno como de Satanás con cachos y un tridente y fuego y cosas por el estilo, es como que están viendo la imagen que se ha pintado acerca del infierno, que no necesariamente es bíblica, sino que la tradición cristiana ha pintado esa imagen del infierno con fuego y un diablo con tridente y con cachos. Eso no es una Ujú, imagen bíblica, pero la gente dice que ve eso. Es porque ujú, están viendo simplemente lo que ellos creen que es porque así funciona nuestro cerebro y así se muestran las cosas, pero no es así. La Biblia no nos dice cómo es el infierno, ni cómo es Satanás. Si la Biblia más nos menciona a los Satanás, los demonios, como espíritus también, ¿no? Como estos, como se le pinta. O el mismo hecho del infierno con fuego. Sabemos que muchos de estas cosas son metáforas en la Biblia, no necesariamente tenemos que tomarle de forma literal, ¿no? Entonces, exacto, lo que digo es eso, hay que tener mucho cuidado porque hay mucha gente que de pronto están siendo engañados por sus propias experiencias en ese momento o intencionalmente quieren engañar con mm. ese tipo de mensajes, ¿no? Muchas gracias, Pastor, por su respuesta. Me quedó más claro. Y ahora tener cuidado de lo que uno escucha. Sí, 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 claro que Gracias, sí. Pastor. Dios le bendiga. Amén. Hermanas, ¿alguna tiene otra pregunta, un comentario? ¿Todo muy claro? ¿Todo muy claro o se quedaron dormidas?
Bueno, mis hermanas, como siempre yo les agradezco por la invitación, ¿no? Nuevamente, ¿no? Y aquí estoy para cuando se les ofrezca hablar de estos temas. Estoy a sus Ay, órdenes. pastor, nuevamente, muchísimas gracias. Sí, esto también nos alienta mucho a que sigamos estudiando, ¿no? Aquí también nos muestra que eh, es importante para nuestra fe, también comprender muchos aspectos de nuestro pecado, cómo se origina. Por ejemplo, sí, me encantó mucho, lo deja uno con esos temas inquietantes sobre de dónde procede el alma, ¿verdad? Entonces, muy interesante, y también me gusta porque nos expone todos los temas, sin incidir en cada una, ¿no? O presionar para sino que nos expone el tema, y pues bueno, ya cada una de nosotras, pues entonces seguiremos investigando y ya veremos entonces cómo nos va, si somos dicotónomas, tricotónomas. Bueno, pastor, sí. Bueno, muchas gracias. Esta siempre será su casita, pastor. Siempre gracias por aceptar nuestra invitación. Somos un grupo de mujeres creadas por Dios, así como lo que hoy nos estaba enseñando de nuestra creación, y todo es por gracia. Le damos siempre las gracias a Dios por ese también el propósito, ¿no? Un propósito eterno que tiene para con cada una de nosotras, y esa finalidad que es la esperanza que el Señor nos da, pero tenemos que tener entendimiento, con entendimiento. Entonces, lo vamos a despedir en una oración. Me gustaría que la hermana Margarita está para que nos despida el pastor con una oración. Perfecto. Entonces, oremos, mis Amén, hermanos. hermana. Amado Padre Mezclador, te damos gracias por su amor, por su misericordia. Gracias por esta enseñanza que usted nos ha permitido dar a través del Pastor Hugo, esperando que usted le bendiga grandemente a su esposo, a sus hijos, a su familia. Señor amado mi Dios, también, Señor amado mi Dios, te damos gracias por esta enseñanza, que así salimos de muchas dudas, Padre amado, y también cosas que muchas veces escuchamos erróneamente. Te doy gracias en esta hora por su amor, por su misericordia, esperando, Señor amado mi Dios, que no será primera ni la última, sino que sigan muchas más, Señor amado, para poder aprender aún más, Señor amado mi Dios, lo que es tu palabra. Gracias, Señor, por su amor, por su misericordia, y gracias por esta enseñanza. Bendiga, Señor amado mío, al pastor Hugo, guárdelo y sea usted con él, dándole cada día más sabiduría, entendimiento, y gracias, Señor amado mío, para poder seguir enseñando. Gracias, se lo pido, se lo doy gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús, nuestro bendito buen Salvador. Amén. Amén. Bueno, Bueno, nuestro pastor, Dios le que Dios les bendiga. bendiga. Que Dios les bendiga. Gracias. Que Dios lo Gracias, bendiga. pastor.